Muy buenos días. Estamos en la semana 15 y especialmente en el día 15. Y estamos aquí para compartir con ustedes, con todos ustedes, los que no pueden venir, los que están enfermos, los que tienen alguna incapacidad, que no han podido venir a la iglesia, aunque la iglesia en realidad ya está abierta plenamente, desinfectada, con todos los protocolos por seguir. Entonces, les invitamos a que vengan. Hoy la reflexión de fe está basada en el Salmo y en el Evangelio. El Evangelio de hoy nos habla de que Dios, dice Jesucristo, se alegra mucho con el Padre, porque dice que le ha revelado las cosas a los sencillos y a los humildes, y las ha escondido a los sabios y a los entendidos, que a veces nosotros decimos en el lenguaje hispano, se les suben los grillos, porque piensan, porque saben mucho, pueden dominar al mundo y dominar a los demás. Jesucristo está muy alegre este día, diciendo que el Padre le ha revelado las cosas a los sabios y a los entendidos, se las ha escondido y se las ha revelado a la gente sencilla. Bueno, pues nosotros hemos recibido revelaciones de Dios a través de la iglesia, porque la iglesia precisamente está para eso, para revelarnos las cosas de Dios. Y Jesucristo, el propósito de Él, pues es venir a este mundo enviado por el Padre para revelar el inicio del reino de Dios. Su predicación más importante fue revelar el reino de Dios ha llegado, la salvación ha llegado. Y no solamente lo dijo con palabras, sino que lo reveló y lo mostró al deshacerse de su divinidad hasta ya no ser nada, y morir por nosotros en una cruz, crucificado, cubierto de espinas, azotes, humillaciones, desprecios. Un Dios tan grande que podía haber aniquilado el mundo y haber hecho otra nueva creación, y sin embargo prefirió morir por todos nosotros. Y esa es la revelación más grande que Dios nos puede dar. Dios ha muerto por ti y por mí. Y eso nos lo dicen los salmos también. Dios se anonadó a sí mismo hasta ya no ser nada, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Él tomó sobre sí nuestras cargas, nuestras necesidades, todo lo que nos atribulaba y lo que nos lastimaba, Él lo vino a sanar. Y por eso esta mañana queremos hablar de eso, porque normalmente a veces no llegan las buenas noticias, solamente llegan las noticias desagradables, las noticias que te preocupan. Las noticias de que se murieron más, que se enfermaron más, que ya no salgas, que te quedes en casa, que te pongas la máscara, que te laves las manos. Pero en realidad las buenas noticias a veces no llegan tan pronto. Pues Jesucristo es la buena noticia. Por eso vamos a escuchar el Salmo para que nos vaya revelando cómo Dios ha ido a través del tiempo, tratando de iluminar nuestra mente para que ya no caigamos en tanta desorden y nos lastimemos nosotros mismos como humanidad. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es tan importante este pequeño párrafo del Salmo que me atrevería a pedirte que lo repitas en la parte de arriba, la respuesta que le llamamos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escuchaste este párrafo del Salmo. Escucha, Señor, a tu pueblo. ¿Qué le está diciendo la humanidad en estos momentos a Dios? Si no es, Señor, escucha, Señor, a tu pueblo, porque estamos sumidos en una pandemia, en una contaminación constante, porque la gente de repente se le olvidan todas las precauciones y se van a la playa, no respetan la distancia social, no se ponen máscara, inundan los comercios, diferentes comercios están llenos sin las precauciones necesarias, los restaurantes están llenos, las gasolineras nunca cerraron. O sea, a veces nosotros mismos como seres humanos no tomamos las precauciones que Dios nos recomienda. Y ahí es donde está el problema, porque Dios ha mandado a su Hijo a revelarse
Y él, en una cierta manera, en cierto tiempo del Evangelio, dijo: yo no he venido a quitarle ni una coma ni un punto a la ley. Yo he venido a darle el verdadero significado. Y el verdadero significado es que Dios quiere un pueblo que le obedezca. Pues si es el pueblo de Dios, Dios quiere un pueblo que le respete. Dios quiere un pueblo que le ame. Y a veces todas esas cosas no suceden. El salmo anterior decía: ¿por qué citas a cada momento mis preceptos? ¿Qué quiere decir citar a cada momento mis preceptos? Que a veces nos podemos aprender la palabra de Dios, la Biblia, de principio a fin, y saber cada uno de los preceptos de la Biblia, cada uno de los párrafos, cada uno de las cosas de la palabra de Dios. ¿Pero los obedecemos? La gran diferencia. Los podemos saber. Dice la Biblia que hasta el enemigo, el diablo, que Dios lo reprenda, también se sabe la Biblia, pero solamente la usa para meter zancadilla. Entonces no se trata tanto de saber, sino de obedecer. Y no obedecer porque nos oprimen o nos amenazan. Obedecemos por amor, porque sabemos bien que todo lo que Dios dejó escrito en su palabra sirve para nuestro bien. ¿Quién es el que refuerza nuestros candados? ¿Quién es el que de veras mantiene nuestros portones, si no es Dios? Tú le puedes poner el mejor candado a tu portón o a tu puerta, y como quiera los bandidos van a encontrar la manera de meterse. Tú puedes sellarte por todas partes, y como quiera la maldad del mundo nos alcanza de una manera u otra. Aunque nosotros no hagamos nada, siempre va a haber alguien que o le caes mal, o la persona anda tan amargada que no quiere contribuir al bien de la sociedad. Y si no, fíjate, ¿cuántos vecinos conoces tú? Por su nombre, ¿has convivido con ellos? Yo te quiero hablar de mi propia experiencia, porque en 35 años de diaconado he estado en muchas iglesias, por la obediencia del voto de obediencia, que el obispo te puede cambiar en cualquier momento. Y en algunas iglesias se formaron las comunidades de base. Recorrimos casa por casa, familia por familia, sector por sector. Se organizaron las comunidades. Un cierto día a la semana se estudiaba la palabra, se convivía, se comía juntos, se emprendían proyectos juntos. Siempre debíamos de salir de ese lugar con algún compromiso, no solamente de haber leído la palabra y de cada quien dar un mensaje subliminal, sino qué vamos a hacer esta semana para que la comunidad y la gente mejore. Y se mejoraron tantas cosas. Lugares que no tenían drenaje, ni agua, ni luz, ni fosas sépticas. Los estudiantes se quedaban en los charcos de lodo, se reían de ellos cuando llegaban a la escuela. Pero cuando la comunidad se unió realmente y se comprometieron, las cosas cambiaron. Todo cambió completamente: alumbrado, calles, mejores autobuses, mejores escuelas, millones de dólares, porque había que ir hasta Austin a traer fondos federales, estatales, locales, pelear con los 5 comisionados, con el mayor. Cuando la comunidad de la iglesia se organiza, despierta este gigante que está dormido. Porque la iglesia es una iglesia de Jesucristo, de Dios. Y es una iglesia que es un gigante que puede mejorar el mundo. La iglesia no fue construida para destruir ni para desunir. La iglesia fue construida para unir y para mejorar. Y en cada iglesia, cuando nos quitaban de una comunidad, pues casi llorábamos. Porque te acostumbrabas tanto a esas familias. Porque veías que en una comunidad de base de veras se comprometía la gente, y luego ellos mismos hacían actividades para ayudar a su iglesia. La última iglesia en donde yo estuve, estábamos en una mobile home, en 2 solares, y mira, los milagros de Dios, porque no podemos decir que nosotros fuimos. El milagro de Dios hizo que de ese solar solo, en la Quinta Avenida, y de esa trailita pequeña, ahora esta iglesia tengo una iglesia de más de $1 millón. ¿Por qué? ¿Sería porque nosotros hicimos el milagro? ¿O porque Dios actuó en la comunidad? Cuando la comunidad de veras se somete a la voluntad de Dios, ocurren los milagros. Y entonces por eso decimos, y hasta la fecha, digo, no es algo que pasó en Walt Disney. Ahí está la iglesia en Austin y Minnesota, un parque de $2 millones también para que la gente camine plácidamente. Y cuando se hizo ese parque,
nadie fue a caminar. Y ahora con la pandemia, pues menos. Entonces, y cuando llegamos aquí a Nuestra Señora de Guadalupe, imagínate también, la iglesia estaba pasando momentos difíciles. Es una iglesia de 100 años. Y entonces los tapetes, las cosas húmedas, no le daban la vista que tenía dignamente de una iglesia. Nuestro párroco animó, porque el trabajo de un párroco y el trabajo de un diácono es animar a la comunidad, organizar a la comunidad. Y ahora ven y ve cómo la iglesia es una iglesia, un templo muy diferente, pero no solamente el templo, pero la iglesia, que quiere decir la gente, ha tenido un cambio completamente diferente. Se ha formado el ministerio de sanación interior, se ha profundizado en la palabra, se ha sanado a la iglesia, ha habido conversiones de verdaderamente fuertes, matrimonios que se reconcilian, hijos que entran en obediencia con sus padres, personas que estaban metidos en la cocaína, en la morfina, en la heroína, en el transcurso de los paquetes que le llaman. Pasaban cuadros y la gente decía, ay, ha de ser del Sagrado Corazón. No, cuadros de morfina, cuadros de heroína. Y han convertido su vida. ¿Por qué? ¿Porque fuimos a Walt Disney o qué? ¿O porque Dios hizo un milagro en nuestra vida? Ese mismo milagro que ha hecho en la iglesia hasta este momento puede ser un milagro en ti. Si tú estás pasando tribulaciones, estás teniendo una lucha, estás pasando una enfermedad, estás deprimido, estás desolado, te sientes solo, pues Dios puede hacer una maravilla, pero hay que formar parte de una comunidad, integrado a tu vida parroquial, escuchando la palabra de Dios, recibiendo la Eucaristía. O sea, nosotros no podemos dar testimonio de lo que no hemos vivido. Nosotros solamente podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y yo te aseguro, mi hermano, que cuando tú te entregas a Dios, tu vida cambia. Pero no cambia para mal, cambia para mejor. Por eso el Señor dijo esta mañana, Señor, te alabo y te doy gracias, porque has escondido las cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Te damos la bendición de Dios Padre. Que el Señor Jesucristo bendiga, sane, purifique tu mente y tu corazón. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén.